Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Y bueno, están todos acá, ¿no? Vamos a ir comenzando. Hoy hay un tema interesante. Hoy, ¿cómo se dice? Para alquilar balcones. ¿Mm? Y aprender. Recuerden que nuestro objetivo es aprender. Primero aprendemos la Biblia y después vemos cómo eso se aplica a nuestra vida en este tiempo. Pero si nosotros no conocemos la Biblia, si nosotros no aprendemos la Biblia, entonces ¿cómo podemos saber si estos temas están relacionando con nuestra vida o con nuestro diario vivir? Entonces lo importante siempre es conocer los textos bíblicos, de qué se trata, su contexto histórico, los personajes, y ahí uno analiza y examina si realmente esto aplica para su vida. ¿Está bien? Bueno, entonces una repasadita más a todos los que se están conectando. Espero que se conecten todos. Bueno, hoy vamos a continuar entonces el capítulo 3. Digo continuar porque la vez pasada, ya hace 2 semanas por ahí, ¿no? Que empezamos el miércoles pasado por el tema de este dicho. No pude compartir, pero hoy ya estamos listos. Habíamos visto el primer juez de Israel, llamado Otoniel, ¿no? Que se enfrentó al primer gran invasor de la tierra de Israel, que se llamó Cusán Rizatain, rey de Mesopotamia. Y también vimos que los hijos de Israel sirvieron durante 8 años. Después clamaron y fueron liberados por Otoniel. El versículo 11 decía, y reposó la tierra 40 años. Estos tiempos que vamos a ir viendo, estos años, 40 años, 80 años, son tiempos probables. Hay expertos entendedores que dicen que probablemente eran menos. Por ejemplo, cuando dice acá 40 años, realmente probablemente fueron 20 años o 25 años. Cuando dice 80 años, ahí habrá sido 40 años. ¿No? Son comentarios, ¿no? Que yo les aclaro también. Entonces, pero está acá como referencia, ¿no? Para tener más o menos una idea. Entonces dice que vamos a reposaron bastante tiempo. Ellos tuvieron paz, tuvieron tranquilidad. Otoniel los guiaba. Otoniel, el sobrino de Caleb, de la tribu de Judá, el primer juez de Israel, fue quien guió al pueblo de Israel para poder establecerse. Pero hay que entender que los israelitas en aquella época, su vida no era tan devota ni consagrada como a nosotros nos parece. Como ellos empezaron cada uno a apartarse en su territorio, por más que tenían la ciudad de refugio, muchas veces empezaron a formar pequeños grupos, pequeñas aldeas, y más que someterse a las reglas establecidas por Moisés, por la Torá, más bien se adecuaban o se adaptaban al sistema ahí tradicional del territorio de Canaán, porque era más atractivo. Hay que recordar también que no existía en cada lugar una Torá, un rollo de Torá. No existía eso. También la Biblia nos menciona que durante el tiempo de los jueces prácticamente no celebraban ellos las fiestas bíblicas. Hay una parte donde nos dice que en todo el tiempo de los jueces no se hicieron ninguna fiesta, la fiesta de Pesach ni la fiesta de Sukkot. No se hacía. Y muchas veces ellos más están enfocados en su economía, en su prosperidad, y más bien empezaron a asimilarse al sistema cananeo. ¿Y cuál fue la consecuencia de estas cosas? Que poco a poco sus corazones se fue alejando del Elohim verdadero,
Y empezaron entonces ellos a caer en lo que se dice maldición. La palabra maldición significa quedar fuera de los planes del Padre. Entonces ya no tenían la protección del Padre, entonces, ¿qué ocurría? Empezaban a vivir con injusticias, con pecados, con crímenes. Y bueno, entonces la tierra mismo clamaba y entonces se levantaba un opositor. Es como cuando una persona no cuida su vida y empieza a tener muchos problemas. Empieza, por ejemplo, alguien toda la noche llega tarde, gasta todo su dinero en bebida o gasta todo su dinero en cosas vanas. Entonces poco a poco su vida empieza a tener problemas en la casa, con la familia. Empieza a manifestarse problemas. Entonces, bueno, así mismo también le estaba ocurriendo a los israelitas en ese tiempo. El tiempo después de que muere Otoniel. Entonces dice versículo 12. Vamos al versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y acá hay que entender bien, cuando dice volvieron, quiere decir que ya habían pasado esa primera etapa, ¿no? ¿Se acuerdan? Después de la muerte de Josué, ellos habían apartado, se habían olvidado de la palabra y vino Cusán Risatán y los invadió y los sometió por 8 años. Ahora probablemente un buen tiempo estuvieron libres, estuvieron, como dicen una parte de los jueces, sin rey, cada quien hacía quien quería, porque el juez no era como un rey, el juez más bien era un administrador. Y dice que volvieron a hacer lo malo. Esta palabra malo, cada vez que nosotros vemos lo malo, quiere decir que directamente se iban en contra de lo establecido por el Padre. O sea, cuando yo le digo a alguien malo, para el término bíblico, malo, es irte en contra de lo que el Padre establece. Porque puede ser que haya cosas que para mí sea malo, pero no sé, para el Eterno no es malo, ¿no? Pero para mí sea malo, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar bien. Entonces cuando acá dice que hicieron lo malo, quiere decir que el Padre establecía puntos, reglas, y ellos se iban en contra. ¿Y cuáles son esas reglas? Primero, luego está la vivencia, la convivencia, el trato con los demás, sus comportamientos. Hay que entender que este pueblo cananeo, inclusive tenían sacrificios humanos y muchas de las cosas que ellos practicaron, que los israelitas practicaron, es el sacrificio humano, que a la larga para ellos ya no era más algo aborrecedor, sino que ya de tanto involucrarse con el sistema de los cananeos, para ellos ya era algo como normal. Y eso vamos a ver, hasta uno de los jueces va a cometer un sacrificio humano. Entonces todas estas cosas ellos empezaban nuevamente a aplicar. Para este entonces ya toda la generación que estuvo con Josué, con Otoniel en el desierto, ya habían muerto todos. Probablemente ya eran personas que ya nacieron ahí en la tierra de Canaán, ya se criaron ahí y era un poco complicado para ellos seguir este sistema. Todavía no podían establecerse como nación porque, como dice la escritura, cada quien tenía su propio grupo, cada quien hacía lo que quería. Bueno, entonces ustedes tienen que entender este punto. Si nosotros, gracias al Todopoderoso, tenemos la palabra, tenemos la Torah, tenemos la instrucción, pero en este tiempo nosotros tenemos la libertad de cada quien en su casa vivir como quiere, hacer lo que quiere. Imagínense que cada persona empezaba a vivir una vida corrupta, corrompida, a estafar, a robar, a mentir. Entonces vendrían las consecuencias. Más o menos hacia acá nosotros no tenemos ningún rey. Nuestro único rey es Yeshua. Y su enseñanza, sus instrucciones son nuestra guía. Bueno, entonces volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y el Eterno fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Acá cuando dice fortaleció, quiere decir que los moabitas no eran un pueblo que estaba preparado como para enfrentarse con Israel. Recuerden que cuando Israel venía del desierto, Israel tenía la posibilidad de destruir, de conquistar todo eso, hasta los moabitas, los amonitas, pero el Todopoderoso le había dicho que no. El Todopoderoso había dicho con Moab, con Amón, no te vas a meter. Con Edom también. Entonces ellos no eran, inclusive el rey de Moab de aquel entonces, que probablemente, de acuerdo que vamos a ver algunos datos, era
era antepasado de este rey Eglón, el rey Balac. Intentó maldecir a los israelitas, pero no pudo. Entonces, Moab no era comparando con Cusán Risataim, el rey asirio, el rey sirio, Eglón no era un rey tan poderoso. Más bien era un rey ahí simple, pero algo hizo que se fortalezca. ¿Qué hizo? Precisamente la corrupción que estaban teniendo los israelitas. Este versículo 13 juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, o la ciudad de Jericó. Vamos a entrar a ver los mapas. A ver, Khaled tiene los mapas. Ahí está, ese mapa. A ver si yo tengo, creo que yo no tengo acá. Pero bueno, si ustedes se fijan, voy a mirar desde aquí. Voy a poner la pantalla completa nomás el mapa. Si ustedes se fijan, ahí está el territorio de Canaán en gris. En gris está el territorio de Canaán. ¿Eh? Ah. Quiero que observemos detalladamente dónde están ubicados estos territorios. Estos territorios. A ver, ahí está el mapa. No sé si se está viendo el mapa. Se está viendo, ¿no? Bueno. Okay. Bueno, ustedes ven el mapa. La parte gris es Canaán, territorio de los israelitas. Allá abajo está medio rojito o marroncito. Ese es Edom. O sea, Esaú. Más arriba está Moab, territorio de Moab, donde actualmente estaba el rey Eglón. Y después ya están los territorios donde están los amorritas y Amón es el azul. Estos que están pegados acá a Canaán, amorritas, dice Sehón, y arriba, estos eran territorio de Israel. Pero este Moab y el otro Amón, que está ahí arriba, azul, esos eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. ¿Y los amalecitas dónde están? Los amalecitas no tenían territorio. Allá, por ejemplo, dice Amalequita, dice allá hacia un costado. Si se fija, José, Calé. Ya dice Canaán, allá hay una palabra que dice amalecitas. Bueno, entonces, los amalecitas vivían en diferentes posiciones, diferentes lugares. Probablemente los amalecitas vinieron y se unieron con los moabitas y con los amonitas y empezaron a invadir ahí donde, cerca de Jerusalén, más arriba. Invadieron y conquistaron la ciudad que era antiguamente Jericó, la ciudad de Jericó. Entonces, esto para que ustedes tengan una idea de dónde estaban ubicados los mapas. Yo creo que ya entendieron bien. Volvamos entonces a la Biblia. Entonces, estos territorios habían sido perdonados por los israelitas. No eran potencias, no eran fuerzas, pero el descontrol y el desorden en el cual estaban viviendo los israelitas hizo que estos pueblos, moabitas, amonitas y amalequitas, que eran los amalequitas prácticamente eran nómadas, se levantaran contra los israelitas y conquistaran la ciudad y dominaran a los israelitas. Vamos a la nota 13. Jueces 1:16. Para poder tener una idea. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces, para que tengan en cuenta que la ciudad de las palmeras era la ciudad de Jericó. ¿Quiénes eran los moabitas? Para recordar. Nietos de Lot, sobrino de Abraham. Los moabitas eran nietos de Lot, sobrino de Abraham. Hay una historia ahí, ¿no? Que habla de Lot con sus hijas. Ustedes conocen después de Sodoma y Gomorra. Él estuvo con sus hijas. Una historia medio rara ahí.
Y bueno, de esa historia medio rara nacieron sus dos nietos de Lot. Génesis 19:36 dice en una traducción viviente. Como resultado, las dos hijas de Lot, resultado de la unión, quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Ammi. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Entonces, ya sabemos entonces de dónde salen los amonitas y los moabitas. Ahora, los amalecitas o amalequitas también. Ellos son descendientes de Esaú, pero para tener referencia dice 1 Crónica 1:35, nueva traducción viviente. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán y Coré. Los descendientes de Elifaz. Elifaz era el hijo de Esaú y Elifaz tuvo también su hijo. Fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz y Amalet, quien le nació a Timna. Entonces Amalet era el hijo de Elifaz. Entonces ellos vienen de la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Y cuándo fue que tuvieron sus primeros conflictos? Acá en Éxodo 17:8 dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalet lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalet mañana, y yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Elohim en mi mano. Y ustedes saben cómo fue esa batalla, ahí pelearon, Moisés muchas veces cansaba, y después volvía otra vez, le ayudaban a levantarse y ganaban otra vez. Finalmente la lucha, Éxodo 17:13, nueva traducción viviente. Como resultado, Josué aplastó al ejército Amalet en la batalla. Ese fue el primer encontronazo que tuvieron amalecitas y también con israelitas. Y desde ese momento, el Todopoderoso decretó que los amalecitas sean expulsados y desterrados y borrados de la historia de Israel por traicioneros. Y siempre han sido traicioneros. Probablemente se cree que ellos son los que acá encabezan toda esta unión y le convencen al rey Eglón para invadir Israel. Esto es importante entender algunos datos históricos relacionados con el rey Eglón. Estudiosos judíos creen que el rey Eglón es antepasado de Ruth y Orfa. Así, según algunos estudiosos de la Midrash y de textos judíos. Es interesante para poder conocer. Yo no estoy diciendo que es así, ¿no? Pero es interesante para poder conocer pensamiento. Y probablemente descendiente del famoso rey Balac de Moab en tiempos de Moisés. Entonces lo que se cree, yo le voy a decir lo que se cree, que los amalecitas convencieron a los moabitas y amonitas. Este pueblo vino acá, usurpó nuestra tierra, tu padre quiso maldecirlo, no pudo. Nosotros tenemos que conquistarlos. Creó ese ambiente. Recuerden que Amalet es opositor al Todopoderoso y a su pueblo. Y entonces el rey Eglón fue convencido y crearon un ejército y vinieron. Y ahora, ¿cómo fue que pueden caer encima de los israelitas? Porque ellos estaban viviendo una vida desordenada. Por eso, antiguos enemigos pueden fortalecerse sobre tu vida. Yo puedo entender que si vos estás viviendo una vida de fe, una vida conforme a la voluntad del Padre, haciendo las cosas correctas, viviendo una vida ordenada, nunca vas a escuchar enemigos que tengan con qué atacarte. Te van a atacar, pero no van a tener poder para atacarte, porque no van a encontrar dónde derribar tu frontera. Pero si nosotros estamos viviendo una vida desordenada, vida de mentira, vida de engaño, vida de estafas, ¿cuál va a ser el resultado? Ataques, muchos ataques.
Hoy en día pasa eso, ¿no? Con muchas personas, ¿no? Están recibiendo mucho ataque. ¿Por qué? ¿Por qué reciben ataque? Porque su vida ha sido desordenada. Su vida no ha sido una vida que se establecía por la escritura, por la palabra. Entonces, cuando vos lastimás a unas personas, cuando vos herís a unas personas, cuando vos engañás, mentís, a la larga en tu vida vas a tener consecuencias de eso. Eso es lo que está pasando con los israelitas ahora. Cuando ellos no vivieron una vida ordenada, una vida como el Padre les guió, entonces ahora se están levantando estas personas que eran antiguos enemigos y están teniendo cómo derrotarlo. Están teniendo cómo derrotarlo. Eso es importante que podamos entender. Bueno, versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Fíjense cómo ya va subiendo. A Cusán Risataim le sirvieron 8 años. Ahora los que eran menos, más débil a los amalecitas y a los moabitas, 18 años. Ahora, ¿qué significa servir a Eglón? Significa que los israelitas tenían que aceptar todas las condiciones que los moabitas, edomitas, amonitas y amalecitas establecían. Y no era difícil porque muchos de ellos se asimilaban. Por eso los años pasaban. Pero ¿qué iba pasando? Cuando los moabitas empezaban a exagerar, empezaban ya a abusar, empezaban ya a pasar de la raya, muchos israelitas devotos, muchos israelitas que realmente se daban cuenta, nosotros no podemos vivir así, nosotros somos un pueblo que estamos guiados por el Eterno, por el Todopoderoso, tenemos nuestra Torah, empezaron a clamar. Y versículo 15 dice, y clamaron los hijos de Israel al Eterno, y el Eterno les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo, o sea, el primer, ¿cómo se dice? Izquierdista. El primer izquierdista de la Biblia. No, acá zurdo se refiere a su mano. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Bueno, vamos a hablar un poco de este Ahod. Normalmente esta característica de decir que era zurdo quiere decir que él no era una persona capacitado para la lucha, porque vos sos profesional con tu derecha. Si vos dominás la izquierda, no sos tan especial en la lucha. Pero él tenía la cualidad de poder dominar su zurda. Entonces, muchas veces en la batalla él podía tal vez confundirle más a su enemigo. Era un don que ellos vieron en él. Como benjaminita, estaba preocupado por la situación de su tierra, de su país, de su gente. Y cuenta que se ofreció para llevarle los tributos que se le tenía que dar al rey Eglón en su territorio de Moab. Pero dentro de ese tributo, dentro de esos tributos, había un plan. No sé si el plan es medio macabro, pero era la manera que en aquella época hacían su ataque. Era su ataque, era traición. Lo interesante del libro de Jueces es que nos cuenta la realidad de cómo actuaban en aquella época. No es una forma muy... Porque el rey Eglón prácticamente ya se estaba familiarizando con ellos. Miren, fíjense que esto inclusive ellos le van a decir que te estamos hablando de parte de Dios. Inclusive él ya parece que ya escuchaba a todos los dioses, el Dios de Israel. Inclusive él creía que el Dios de Israel estaba con él. El rey Eglón creía que el Dios de Israel estaba con él. Esto es muy importante también saber, ¿no? Que realmente en el tiempo de los jueces no es un tiempo tan brillante que digamos. Es un tiempo de oscuridad, pero que tenemos que aprender. Algo tenemos que aprender. No todos los comportamientos que se ven acá son estándares adecuados. Pero la Biblia nos está enseñando así, sin censura. Estos escritos fueron hechos, porque probablemente estos fueron escritos en los tiempos de rey, como le dije, rey Saúl, por el profeta Samuel, cuando se ponía así las cosas en detalle. Bueno, hijo de
Gera, benjaminita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Versículo 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. A ver, este soy yo, ¿no? Entonces mi lado derecho sería acá. Normalmente entonces si yo voy a manejar mi derecha, tengo que poner el lado izquierdo del cuchillo, pero él lo puso acá, como para que nadie piense que ahí va, porque la gente usaba su cuchillo, su puñal, en su lado izquierdo, porque iba a usar su derecha. Bueno, él tenía en su lado derecho. Y entregó el tributo, el presente, a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre gordísimo. Esa es una característica que nos habla, que Eglón vivía tan bien, vivía tan cómodo, tan tranquilo, que no se preocupaba de nada. Él pensaba que él ya tenía todo dominado. Inclusive él creía que el Dios de Israel estaba con él. Miren la nota 17. Dice en nuestra traducción viviente: luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Acá habla detalladamente que era muy gordo. Vivía muy bien, cómodo era el tipo, ¿no? Él tranquilo de la vida. Luego que hubo entregado el presente, versículo 18, despidió a la gente que lo había traído. Todo el mundo se fueron. Era como que, oh, rey Eglón, nosotros los de Benjamín, de Israel, en representación de Israel te traemos el tributo. Larga vida al rey Eglón, oh, rey Eglón. Todo una adulación. Ya se imagina al rey Eglón ahí gordote, ahí sí, gracias, israelita, gracias. Yahweh esté con ustedes, Yahweh los bendiga, todo así, cómodamente. 19. Mas él, hablando de Ahod, se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces ellos ya estaban saliendo, pero de repente él regresó otra vez de una zona donde se había hecho el juramento con Josué, allá en Gilgal, de esa zona. Yo tengo que regresar. Y ahí es donde él se decidió: yo tengo que hoy cumplir una misión. Por lo visto, cuando estaba ahí dando el tributo, no se animaba, no pensaba. Bueno, y miren lo que le dice: atiendan bien, tengo que decirte. Él entonces dijo: calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. O sea, en realidad Eglón pensaba: tiene un mensaje de Yahweh para mí, yo quiero escuchar. O sea, le hizo callar a toda la gente que estaba y al final lo escucho. Miren lo que dice la nota 19. Nota 19, la traducción viviente. Pero cuando Ahod llegó donde estaban los ídolos de piedra, cerca de Gilgal, se regresó, se presentó ante Eglón y le dijo: tengo un mensaje secreto para usted. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Era tanto el poder de convencimiento de este hombre, Ahod, que le fascinó al rey. En realidad dice que tiene un mensaje del Eterno para él. Versículo 20. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Esto es importante. Los reyes de aquella época no tenían cámara, ventilador ni aire, como en este tiempo tenemos. Entonces ellos tenían una sala especial que se abría hacia el horizonte donde entraba el aire. Ellos tenían así. Pues se cerraba y después tenía un ventanal. Se le llamaba sala de verano. Entonces todos los guardias salieron. Se cerró la puerta. Él estaba ahí sentado en su asiento gordinflón. Y confiando en Ahod, le trajo presente, le trajo regalo, le trajo todo, se sometió. Ahora tengo un mensaje, dice. Se le acercó a Ahod estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod le dijo: tengo palabra de Elohim para ti. Tengo palabra de Elohim para ti. Él entonces se levantó de la silla. Estaba contento, se levantó. ¿En serio? Palabra de Elohim para mí. ¡Qué bueno!
Entonces alargó su mano izquierda, esta es su mano izquierda, alargó su mano izquierda y tomó el puñal, no, espera, sí, este es su izquierda, tomó el puñal de su lado derecho, agarró, se acercó así y sacó el puñal que tenía 30 centímetros y ¡pum! Introdujo los 30 centímetros dentro del estómago de de Eglón. Entró completo ese. Entonces alargó Aot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. O sea, empezó a salir sangre con todas cosas. Todo lo que había en su intestino. Metió todito el puñal. Se imagina la escena. Terrible, ¿no? Terrible. Eso se llama traición pura. Y salió Aot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y la aseguró con el cerrojo. Había por lo visto un corredor donde se podía escapar y cerró en la sala. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. ¿Qué significa esta palabra, cubre sus pies? Por eso vamos a ver esta nota, para que ustedes puedan saber exactamente de qué está hablando. ¿Qué pensaron sus secretarios? Aot ya se había ido cuando los sirvientes del rey regresaron y encontraron cerradas las puertas de la habitación de la planta alta. Pensaron que tal vez el rey estaba usando la letrina dentro del cuarto. Pensaban que estaba haciendo sus necesidades. Por eso cerró la puerta. Imagínense, esa palabra descubrir los pies significa que está haciendo sus necesidades. Y habiendo, versículo 25, esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Los moabitas encontraron a su rey muerto. Tremenda sorpresa ellos tuvieron. ¿Qué hizo Aot en ese momento? Más. Entre tanto que ellos se detuvieron, Aot escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirab. Y cuando había entrado, tocó el shofar en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Esta estrategia generalmente se usaba para desequilibrar a un ejército. Cuando un rey moría y vos en ese momento haces un ataque, generalmente las personas están todo confusas, están todo confundidas. Entonces, Ahab pensó, si nosotros preparamos nuestro ejército y nos vamos a atacar, los moabitas van a estar bien preparados para respondernos. Pero si nosotros le hacemos algo a su rey, logramos acabar con su rey, van a estar confundidos. Pero para hacer eso se necesitaba mucha valentía, ¿no? Y mucha destreza. Y por lo visto el Todopoderoso en aquella época usó a él porque ellos, los israelitas, estaban clamando. Dice. Esta fue la estrategia que usó Ahab para recuperar el poder en Israel. Cuando había entrado, tocó el cuerno en monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces, generalmente cuando una persona decide avanzar, la gente ve la obra de Dios del Eterno en su vida y por eso le llama líder. El líder es cuando una persona ve la necesidad de su pueblo, ve la necesidad de su gente
y decide movilizarse, decide avanzar, decide salir, decide a accionar por el bien de su pueblo, no para abusar de su pueblo. Eso era lo que hacía que se levante un juez. Cuando un hombre veía a su pueblo sufriendo, siendo oprimido por fuerzas extranjeras, siendo realmente menospreciados, le dolía en su corazón, se instruía, buscaba la Torá, buscaba la palabra, buscaba consejo y confiaba en el Eterno y avanzaba. Lo que hizo Otoniel también al enfrentarse a acusar Risatán. Y lo que está haciendo ahora Ahod. Y en el mismo momento también los filisteos estaban conquistando el territorio de los israelitas. Y en ese mismo momento también se levanta otro libertador que se enfrenta con ellos. Eso después vamos a ver. Versículo 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno del monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él en el monte, y él iba delante de ellos. Fíjense, él empezó ya a tener confianza, porque él vio cómo el padre le libró del palacio del rey Eglón, y ahora le estaba dando la posibilidad de libertad a su pueblo. Ya tenía ella la seguridad de que el Padre está con nosotros. Entonces él le dijo: seguidme, porque el Eterno ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Entonces ellos se pusieron esperando a los moabitas que iban a venir para vengarse, ¿no?, por la muerte que se había hecho, y se enfrentaron con ellos y mataron a los 10,000 mejores soldados de los moabitas. Así, versículo 30, fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. ¿Qué pasó con los amonitas y amalecitas? Al ver que los mejores soldados moabitas están siendo derrotados, automáticamente los amonitas y los amalecitas se retiran. Pero en ese mismo momento, allá en la zona de Gaza, los filisteos, probablemente acompañados por los amalequitas, estaban también invadiendo el territorio de Israel, y ahí se levanta un hombre llamado Sangar. Sangar. Y eso es lo que aparece en el versículo 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Entonces, se puede decir que en el tiempo de Ahod también se levantó un libertador llamado Sangar en otro territorio. Son entonces los primeros 3 jueces que estamos viendo, ¿no?, territoriales. Uno, Otoniel, Ahod, y ahora este señor Sangar, que peleó contra los filisteos. Hermano, nosotros a través de la palabra podemos entender una cosa. Si alguien ve la necesidad de luchar por la fe, por la palabra, por la escritura, tiene que levantarse, buscando la Torá, buscando la escritura, buscando los textos, compartiendo. Sabemos que nosotros estamos viviendo ahora momentos difíciles, momentos duros, momentos de angustias. Pero el Padre nos está permitiendo estos tiempos para que nosotros podamos unir nuestro corazón y ver cuál es la necesidad de nuestra fe. Por eso vamos a prepararnos para lo que viene, ¿no? Se vienen nuestras fiestas bíblicas, se vienen proyectos de la congregación. No significa que nuestra congregación es la esperanza, pero para nosotros que somos parte de esta congregación, necesitamos fortalecernos, porque al fortalecer nuestra congregación, vamos a fortalecer a las personas
que van a ir añadiéndose o fortaleciéndose a través de la esperanza que el Padre nos está dando. Yo agradezco a todos los hermanos que se conectan, que apoyan, que dan su granito de arena para seguir los proyectos. Tenemos ¿cómo se dice? Nuestra asamblea. Y yo tengo la esperanza de que el Padre va a levantar una congregación con fuerza para enfrentarnos a estos problemas que siempre van a aparecer, como los moabitas, los amonitas, los amalequitas. Son problemas que están ahí, pero que se fortalecen cuando nosotros empezamos a hacer lo malo delante del Eterno. Ellos no tienen poder, mientras el pueblo vivía unido, vivía sujeto a la Torá, sujeto a las reglas del Padre. Ellos no tenían poder. Pero cuando el pueblo se debilitaba, se empezaba a asimilar, se fortalecían estos pueblos, incluyendo los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que estaba bien equipado, bien armado, pero no tenían poder sobre los israelitas, a menos que los israelitas empiecen a decaer. Cuando los israelitas decaían, ahí sí los filisteos se fortalecían. Y esto es muy importante que podamos entender. Nos viene un capítulo interesante. El capítulo donde aparece una mujer como jueza, llamada Débora. Y es muy interesante porque el pueblo nuevamente empieza a perder la fe. Y esta vez son conquistados por fuerzas cananeas, poderosas, grupos que se unen para destruir a los israelitas. Pero como el Padre pone en la vida de una mujer la esperanza para todo un pueblo. Eso es algo sorprendente. Entonces, el próximo miércoles vamos a hablar sobre Débora y Barak. Débora y Barak. Un juez muy importante. El enemigo va a ser Javín, rey del territorio cananeo, que va a estar allí preparado para hacer su conquista. Bueno, espero que hoy hayan podido aprender algo, también reflexionar sobre la vida que estamos llevando, sabiendo que los males prosperan cuando nosotros nos apartamos del Padre. Pero mientras seguimos la voluntad del Padre, los males se van. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Están ahí. Saludos para todos los que están ahí en vivo y los que van a ver la grabación, hermanos de España, hermano Ever, hermana Mariela, hermana Rebeca, hermano Gerardo, todos nuestros hermanos que siempre nos acompañan. Para nosotros es muy... Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto.